Bueno, buenas noches a todos. Habíamos dejado esta palabra, este pensamiento semilla, para trabajarlo durante esta semana. Y definitivamente la palabra inspiración nos hace pensar en muchísimas cosas. Inspiración, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, estar o el espíritu está en nosotros. Eso es inspiración. Por eso muchas veces se relaciona también con la palabra entusiasmo, que decíamos que venía de enteos asmo, que significa Dios está en mí. Y esta es una manera de ver esta palabrita, este pensamiento semilla, porque obviamente hay otra connotación que es la del movimiento respiratorio como tal, pero curiosamente ese movimiento respiratorio de la inspiración también tiene una relación estrecha con el hecho de que surjan ideas nuevas, poco comunes y posiblemente destinadas a que al final haya como un producto de esos pensamientos y digamos que de esas ideas distinto a lo cotidiano. Realmente cuando uno dice tengo una idea inspiradora, está pensando en algo más allá de lo común, ¿sí? Y ese entusiasmo, esa inspiración frecuentemente en las caricaturas la pintan más o menos así. Yo no sé dibujar, pero entonces pónganle fe y este es el bombillito, ¿no? Y entonces esto se llegó la idea inspiradora. Eso significa se encendió el bombillito, se encendió esto que estábamos esperando, y definitivamente esto es distinto a lo tradicional y hace que empecemos a pensar que hay posibilidades de que podemos sintonizarnos de una manera diferente. Pero para que haya una idea inspiradora, lo primero, la primera característica es que esto es espontáneo. Y yo pongo este espontáneo entre comillas porque en realidad, si uno se pone a ver un poquito más profundamente, no es ni tan espontáneo. Generalmente estas ideas que surgen de manera inspiradora ocurren precisamente porque ya se había hecho una siembra. ¿Y esa siembra fue qué? Claro, el pensamiento semilla. Y si entonces nos metemos en esa parte del pensamiento semilla, sabemos que esa semilla, si se incuba de manera adecuada, es decir, si encuentra el terreno propicio, si hay los cuidados, o sea, el cultivo, digámoslo así, y los nutrientes, muy probablemente esta semillita va a germinar y finalmente va a crecer, va a dar sus ramas, sus hojas, sus ramitas más pequeñas, sus flores y finalmente sus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad de espontáneo esto es un sí y un no. Ocurre mucho lo que les había dicho la otra vez, que el poeta Rumi decía que si de pronto te despiertas por allá a las 3 o 4 de la mañana, en lugar de reñir con eso del sueño y por qué será que no puedo dormir, simplemente permítete fluir a partir de ese momento, ojalá con lápiz y papel a la mano, porque la brisa de la mañana tiene algo que contarte. Entonces, ese tener algo que contar en esa brisa de la mañana frecuentemente corresponde a ese momento de la inspiración. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué uno estando dormido y súbitamente se despierta a una hora que no debería ser la habitual, supuestamente? ¿Por qué esas ideas inspiradoras surgirán con tanta frecuencia en momentos como esos? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya tienen herramientas para interpretar eso? ¿Por qué ocurrirá en ese momento de la madrugada, o a lo mejor también en momentos inesperados en el día, pero donde no están ustedes pendientes de necesito una idea inspiradora y el Espíritu Santo porque está en paz? Eso, porque está descansado, porque está en esa quietud, llamémosle pausa, y esa pausa entonces permite que ese proceso de la inspiración, acuérdense, en el movimiento pulmonar tenemos que hacer este movimiento.
pero luego sigue ¿qué? La pausa para poder expirar. Y ojalá expiren con S y no con X, porque ya la expiración es otra cosa. ¿Ibas a decir algo, Leticia? O sea que eso va más allá. En ese momento se da, digo yo que porque eso va más allá de lo mental y de lo físico. Sin duda. Entonces eso es más espiritual. Eso. Por eso hablamos de el espíritu está en nosotros, en esa idea inspiradora. Entonces realmente va un poco más allá, y precisamente va más allá cuando se aquietó la mente. Digamos que hay una mente inferior y una mente superior. Esa mente inferior es la que comúnmente estamos utilizando en nuestros estados, digamos, ordinarios, ¿sí? Generalmente estamos en la mente inferior, donde estamos discutiendo con muchos pensamientos, estamos recibiendo bombardeos de informaciones en el hemisferio izquierdo y derecho, y con suerte medio dialogan ahí si el cuerpo calloso está bien, pero la gran mayoría no alcanzamos ni siquiera a metabolizar todo ese torrente de información. Entonces lo que estamos buscando es que esa mente inferior se aquiete, y aquietarse significa se calla un ratico, ¿sí? Se calla un rato. No debe ser al azar que la mente inferior los orientales la llaman chita. Yo la relaciono con el chimpancé de Tarzán, que se mantenía deseando. Eso es la mente inferior. Es un bombardeo de informaciones, pero no de manera secuencial, sino que es completamente desorganizado, y por lo tanto no alcanzamos a metabolizar esa información. Entonces, digamos que, insisto, dejamos este espontáneo ahí medio interrogado, porque en realidad lo que habíamos hecho era sembrar un pensamiento semilla. Por eso es tan importante el pensamiento semilla. Si yo elijo un correcto pensamiento semilla, es muy probable que esa semillita en estas condiciones vaya a germinar y a producir sus frutos al final. Pero ojo, si siembro un pensamiento semilla inadecuado, entonces ya la cosa se empieza a complicar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Además de ser espontáneo, vuelvo y insisto entre comillas, además de ser espontáneo, tiene que haber una característica muy especial para llegar a ese momento de inspiración, y es que, pongamos aquí espontaneidad, entonces esa segunda característica es que haya un movimiento específicamente de disposición, es decir, estar dispuestos a recibir. ¿Cómo traducir esto? ¿Cómo traducir que yo esté dispuesto? ¿Qué? Alertas. Atento. No entiendo. Abierto. ¿Esas alertas a qué se refieren? Pues estar como Atento. con todos los sentidos Atento. dispuestos. Listo, dispuesto, atento, perfecto. Atento, está bien, perfecto. ¿Qué más? Pero otra cosa sería tratar de ser siempre coherente, para que inclusive cuando estamos dormidos funcione la coherencia. Listo. O estemos en coherencia. ¿Qué más? Pero en términos prácticos, ¿yo cómo puedo disponerme a que ese momento llegue? ¿Qué debería yo hacer? También silencio. Eso, silencio. Y ese silencio tiene que ver mucho con el silencio interior y el silencio externo. ¿Y ese silencio externo de qué depende? Del entorno. Entonces, crear un entorno propicio para yo poder, en medio de la pausa, recibir ese momento de inspiraciones. Puede ocurrir, digamos que podría ocurrir a una persona que ya está suficientemente entrenada, que de pronto en la discoteca se le ocurrió esa idea maravillosa que estaba esperando, pero digamos que lo más probable es que ocurra en un momento de silencio, y por lo tanto hay que trabajar en el entorno. ¿Cómo trabajar en el entorno? Escoger un sitio adecuado. Eso, el Sin sitio. interrupciones. Eso. Entonces, digámosle aquí, el lugar pues adecuado. ¿Qué más sería propicio? ¿Ah? También el momento, el tiempo. El momento, el tiempo adecuado. ¿Sí? ¿Ustedes creen que un momento de inspiración llegue en medio de la rasca que está pasando? No.
es poco probable realmente que llegue ahí, porque entonces tenemos un nivel de conciencia no muy conectado. Entonces aquí pongamos conciencia, es muy importante. ¿Y por qué no ayudarse con cosas para el lugar? Entonces, para alguien puede ser muy inspirador un aroma adecuado, ¿sí? Una velita. Eso, un aroma, el ambiente, una velita, listo. Pongámosle aquí Una vela. música muy linda. Una música, perfecto. Entonces miren todas las cosas que podrían favorecer un momento de inspiración. Son cosas bien significativas. Y descompongamos esto un poquito, a ver, si es el aroma, ¿qué estará pasando? ¿Por qué un aroma a mí me puede llevar a un momento de inspiración? Es la pregunta. Se están activando los sentidos, y ahí obviamente, ¿qué se está activando? El olfato. ¿Y el olfato con qué energía tiene que ver? Olfato. ¿Ah? ¿Con qué? Magnética. Eso, con la energía magnética. El olfato tiene que ver con la energía magnética. El olfato y el gusto, ¿cierto? Los oídos, que es la misma Reticular. relacional, la magnética. Ojo, porque es muy importante. ¿Eso qué significa? Que ese aroma, si es el adecuado, no pongan un pachulí pues porque probablemente no vaya a ser el más adecuado, pero si es un aroma que invita a la relajación y todas esas cosas, es muy probable que ahí se active una cosa que se llama el rinencéfalo. Esto sigue una vía que se conecta con ciertas zonas del cerebro, y obviamente esas zonas del cerebro empiezan a entrar en una especie de aquietamiento también. Por eso es tan importante que ese aroma sea obviamente primero de tu gusto, Claro. ¿sí? Y segundo, que no sea exagerado, porque entonces va a saciar las células que captan esos aromas y entonces al contrario entorpecen. Sí. Igual ocurre con la música. A ver, pues muy probablemente un ambiente de música apropiada para tener un momento de inspiración no va a ser un concierto de música rock, muy seguramente que no. A menos que a lo mejor esa persona que está tratando de tener un momento de inspiración vibre a tal punto con ese patrón frecuencial de la música rock, sea un creativo del rock que a lo mejor necesita eso. Pero digamos que en el común de la gente, lo normal es que busquemos una música apacible, una música con ciertos patrones frecuenciales. Yo siempre me pregunto por qué los cantos gregorianos en unos producen una paz infinita y en otros la irritabilidad más grande del mundo. ¿Por qué será eso? Por la vibración. Porque a los segundos se les metió el diablo en la cabeza. No, es simplemente porque esos patrones en los que vibran unos y otros son diferentes, pero en general, ese tipo de cantos, o el canto de los delfines, tienen unas frecuencias tan supremamente altas, incluso alguna parte de la música de Mozart, que logra hacer como una especie de masaje a la epífisis, y hacer un masaje a la epífisis equivale a hacer un masaje cerebral, así de sencillo. Es decir, que muy probablemente ese tipo de música te sintoniza, ya lo acabo de decir, en una frecuencia más alta. Por supuesto, una idea inspiradora corresponde a una alta frecuencia, no a una baja frecuencia, ¿sí? Una idea inspiradora generalmente está vibrando a tal punto que muchas veces te lleva a hacer una conexión con seres débicos o seres angelicales, o simplemente con mensajes que alguien puede escuchar, digámoslo, en un estado ampliado de conciencia, para no meterme un poquito en esa parte del esoterismo. Pero digamos que esto invita a que la conciencia se amplíe y empiece a vibrar en un patrón adecuado que le permita de alguna manera seguir disponiéndose para que esa idea inspiradora llegue. Luego nos damos cuenta de que es que las ideas inspiradoras no surgen así como así. Eso significa que esas ideas inspiradoras realmente requieren de ciertas características. Entonces, ya lo decíamos, el aroma, aquí está, entonces implica activar ese rinencéfalo. La música que hará, porque la música puede ser una inductor a un momento de inspiración. Porque leo.
¿Eleva qué? el espíritu, ¿Y por qué? porque se va metiendo como en las células y hace que uno se sienta, Se va metiendo en se va las metiendo en células. las células del cuerpo y hace que uno se sienta más liviano, más... Eso, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ¿Alguien- siente más alguien le- liviano? ¿Por qué? ¿Por qué hace todo eso que estás describiendo? ¿Qué será lo que ocurre? ¿Cuál es el intríngulis que ocurre? Así como el aroma genera un estímulo. Porque hay de- una conexión. ¿Qué dices? Resuena. Claro, resuena, donde uno resuena. Ajá. Sí. En la energía que Ancestral. eso, oídos, la energía ancestral o en este caso reticular para usar los mismos términos. La energía reticular es la energía de reserva. Yo sé que hay algunas personas nuevas aquí hoy, posiblemente esto se les vuelva un poquito confuso, pero es cuestión de familiarizarse con el lenguaje y lo vamos logrando relativamente fácil. Hablamos de que hay tres tipos de energías: energía eléctrica, energía magnética, energía reticular. Entonces la energía eléctrica, de una vez digámoslo, Los ojos. tiene que ver con los ojos, energía eléctrica, pero además es la parte más evolucionada del ser humano en cuanto a su desarrollo evolutivo, y entonces esa energía eléctrica tiene que ver con lo que yo veo. Aquí está la velita, ¿sí? Entonces, eso que yo estoy utilizando como un estímulo visual, que puede ser la velita, que para alguien puede ser, no sé, un paisaje en calma, una imagen, y si es muy religioso, a lo mejor una imagen del corazón de Jesús, o yo qué sé, algo como eso. Entonces, ese estímulo le va a ayudar a sintonizarse. Pero entonces la pregunta es, ¿y de qué dependerá que yo coloque un aroma, una vela, o la música, o las tres? ¿De qué dependerá? Del sistema que tengamos de más conexión. Eso es muy importante eso. Recuerden que en PNL, programación neurolingüística, existe, digamos que una tríada. Hay unos que son más visuales, otros que son más auditivos y otros que son más kinestésicos, necesitan esto del contacto o del movimiento como tal. Entonces es muy probable que alguien que sea muy visual diga: vení, miremos esto, ese que es más visual. O alguien muy auditivo dice: bueno, a ver, ¿tú qué piensas? Te escucho, ¿sí? Y ya de una vez te está dando la pista. Entonces, en ese que te dice te escucho, por ejemplo, en estos tres recursos, ¿cuál utilizaría? Obviamente la música. En cambio, si él fue el que dijo miremos, evidentemente hacer la velita o el paisaje o lo que fuera que estuviéramos diciendo. Entonces, en eso que está encerrándose aquí dentro de la disposición, implica que tengamos en cuenta todas esas cosas. Si se estimula, por ejemplo, la energía eléctrica, eso visual me está contactando con una cosa muy importante. ¿Alguien recuerda? Claro, el futuro. Y estoy dejando un poquito el pasado atrás, ¿sí? Entonces, cuando yo enfoco correctamente, digámoslo así, digamos que esa visión es con un correcto enfoque, y esa visión de un correcto enfoque tiene que partir desde el corazón mismo, o sea, empezar a ver con el corazón, empezar a entender que hay que extender un poquito más allá los órganos de los sentidos. Y si yo me enfoco desde el corazón, tengo una visión desde el corazón, entonces primero, ¿cómo será una visión desde el corazón? Eso, una visión amorosa. Y sin establecer juicios. Eso, sin juicios. ¿Qué más? Otro. Clara, listo. ¿Qué más? Equilibrada. ¿Dónde está el corazón? Aceptante. En el centro, ¿cierto? Entonces equilibrada. ¿Qué más? ¿Qué hace el corazón todo el tiempo? Late. Exacto, o sea, ¿qué es? Dinámica. ¿Sí? Eso significa, hay movimiento. Un enfoque desde el corazón exige eso. Un enfoque desde el órgano de la visión simplemente
veo un objeto, pero no me convierto en el objeto mismo que implicaría toda esta visión. Por eso la diferencia grande cuando yo visualizo desde el corazón es precisamente que dejo los órganos de los sentidos a un lado y digamos que le doy sentido a esos órganos de los No, pues sentidos. ya lo dijo. Te iba a comentar, Alejito, y lo acabas de decir con eso que acabas de decir de último, y es que en la inspiración generalmente, aunque el cuerpo no esté despierto del todo, el espíritu está más vibrante, o sea, está más activo. Claro, de hecho, entonces, mientras más despertar, pausa haya, más cercana estás a ese patrón vibracional. ¿Sí? O sea, muchas veces... Es decir, perdóname un segundito, significa que por eso es que si este es el huracán, en el ojo del huracán es donde está la máxima velocidad, pero a su vez paradójicamente la máxima quietud. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo así que en el ojo del huracán está la máxima velocidad, a su vez la máxima quietud? Eso no suena muy paradójico, no suena como al revés. Una de dos o no. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? No sé, pero yo lo digo. Porque estoy loco, eso es. Sí, entonces, como estamos locos, Lucas, es muy importante entender que aquí está la máxima velocidad porque está el máximo potencial de movimiento. Potencial. ¿Se acuerdan lo que es la energía potencial? ¿Sí se acuerdan en física que era la energía potencial? Perfecto. Simón, por favor, escríbeles que la energía potencial. Es una energía que se puede desarrollar, pero que no está en... Claro, es que el nombre lo dice, está en potencia. Ahí está, por eso es el máximo potencial y podría ser la máxima velocidad, pero a su vez, ¿dónde hay más turbulencia? ¿Aquí Afuera. o aquí? Claro. Afuera. Entonces, a su vez, es la máxima quietud. ¿Sí? Entonces, quiere decir que es aquí donde tenemos la posibilidad de almacenar la conciencia dentro de ese movimiento, y el almacenar la conciencia significa allí tengo el máximo potencial. Por eso, ojo a esto que les voy a decir, por eso es tan importante comprender las cosas. Cuando el médico te explica y te implica en el proceso, ya sí puedes aplicar. Cuando el jefe te dice hagamos esto porque esto y esto y esto y esto, entonces ya se metió la conciencia, entonces ya sí puedo aplicar. Pero si no, simplemente ejecuto, pero no sé para dónde va el barco. Entonces es muy importante eso, es muy importante. Yo les pido que le quitemos los timbres a los celulares, por favor, porque eso también es dispersar un poquito, ¿sí? Entonces, fundamental, otra cosa aquí, fundamentalísima, y es que esta visión de corazón tenga una característica, y es que sea tremendamente impactante, ¿sí? Si hay una idea impactante, significa que probablemente sí tengamos esa idea inspiradora, ¿sí? Una idea inspiradora de por sí impacta. ¡Wow! ¿Cómo se te ocurrió eso? Entonces los antiguos griegos hablaban de las musas y ellos decían musa bendita de la música, lo decían en griego, yo no se lo voy a repetir en griego, pero ellos ustedes se imaginan, musa bendita de la música, ven, inspírame, y entonces lo inspiraban. Alguien le preguntó una vez a Mozart cómo hacía para componer una sinfonía. Este tipo tenía unos 20 años, 25 años, y entonces Mozart le dice, yo pienso que deberías comenzar primero por escribir un minueto, que es como una pequeña pieza, ¿sí? Entonces el otro se le emberracó y le dijo, pero ¿cómo así? Es que usted ya escribía sinfonías a los 9 años, entonces ¿por qué me dice que empiece por minuetos? Muy sencillo, porque yo escribía sinfonías a los 9 años sin tener que preguntar cómo se hacía una sinfonía. ¿Sí me hago entender? Ah, la sacó del estadio, no. Ese era Mozart, mi héroe. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad alguien cuando describía la vida de Mozart
él decía, es que él no buscaba la inspiración llegaba a él. ¿Y llegaba por qué? Porque estaba tan embebido en lo que estaba haciendo que estaba completamente siendo música. ¿Se acuerdan del famoso relato de Milarepa? El meditador que estuvo como 6 meses por allá guardado, metido en la cueva y no sé qué, y llegó a ser tan compenetrado con lo que había en su entorno que él ponía la mano en la roca y dejaba la huella, claramente, como si pudiera descomponer la roca porque era la roca. O sea, no encontraba ninguna distancia ni ninguna diferencia entre su entorno y él. Él mismo era su propio entorno. Entonces se convertía en un co-creador de todo lo que había allí. Pero ese co-creador no fue gratuito. Fíjense, 6 mesecitos allá metido solo, a punta de agüita y no más, porque no tenía ni siquiera que alimentarse, casi que se alimentaba de prana, ¿sí? Ensayen y verán. Bueno, entonces, ojo, tiene que ser muy impactante. Insisto, que se salga del patrón de lo normal. Pero además, ¿qué ocurre cuando hay una idea inspiradora? Es que generalmente estamos en un estado de agradecimiento. ¿Y cómo es un estado de agradecimiento? Estar en gracia. Claro, así, elemental, estar en gracia. ¿Y qué es estar en gracia, hombre Carlos? Gracias. Estar en Estar paz. agradecido. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿qué es estar en gracia? La gracia de Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué quieren decir? La gloria también, porque es muy gracioso. Pero bueno, el caso es que ¿qué es? ¿Qué es esa gracia? Paz. Eso, sensación de paz, ¿qué más? Plenitud. Eso, mira, esa palabrita me gusta mucho, plenitud. Hay tal sensación de que es que, mire, cuando yo estoy aquí en esa gracia, ya, no necesito más. Esto es un estado de éxtasis. Y ese estado de éxtasis, eso de sublimidad, eso significa que hay gravedad o que hay levedad. Levedad. Eso disminuye la gravedad y por tanto aumenta la levedad. ¿Y la levedad qué era? Pues la levedad, la niñez, es el gozar, el disfrutar, el moverse tranquilamente y sin ningún tipo de expectativas, siendo absolutamente honesto, coherente, tranquilo, en paz, en armonía, etcétera, etcétera. Lúcido, perfecto, me gusta mucho esa también. Lúcido, eso es estar en gracia. Lucidez. Entonces, esa lucidez es otra de las características de quien está agradecido. Entonces, estar en ese momento de lucidez, de paz, de plenitud, de éxtasis, ¿facilitará las ideas inspiradoras? Pues obviamente que sí, obviamente que sí. Entonces alguien va a decir, sí, no, en serio, de verdad, yo estaba muy agradecido, estaba muy pleno, pero ese desgraciado se me paró al frente y me pitó. Me sacó de la lucidez. Claro, me sacó de la lucidez. El problema es ese, que para llegar a un estado como estos, es muy importante empezar a desprenderse de lo que no es realmente esencial. La pregunta es, ¿lo podemos hacer fácilmente? ¿Cómo? Seguimos anclados a pequeñas cosas, a nimiedades que hacen que muchas veces esa gravedad se aumente y la gravedad pues pesa, y lo que pesa es el pasado. Ahorita nada menos de camino venía en la autopista y de pronto el motoneta de adelante le ocurrió frenar, yo no sé por qué, o si tuvo algún problema con la moto. Entonces el de atrás prácticamente se chocó, pues le frenó a 1 milímetro. Y por supuesto no se puso contento, pues pucha, siquiera no atropellé a este otro, sino que lo que vino fue, hombre, le puedes llevar saludos a tu mamá, más o menos, en otras palabras. Y obviamente el otro, que no está precisamente en estado de gracia, hace que una respuesta que, ¿cómo se llama eso? El espejo. El espejo, sí, pero esta es una respuesta activa o reactiva. Reactiva. Es una respuesta reactiva. Entonces el otro dice,
pues llévale a vos también saludos a la mamá tuya. Y en un minuto tenían un trancón enorme y entonces yo alcancé a escuchar, póngalo como quiera papá, ¿cierto? Así como cuando uno le dice con respeto al papá, póngala como quiera papá. Sí, se bajan de la moto, ya se iban a agarrar hasta que llega el hey, ya, pues, tranquilo, ya, no pasó nada. Pero un tercero, ¿sí? Muy probablemente, si ellos se quedan ahí, a lo mejor pasaría lo que pasa normalmente en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena este tipo de cosas por una cosa tan, en realidad tan absurda, pues, ¿qué sabemos? A lo mejor la moto tuvo un desperfecto y le tocó frenar de urgencia, o a lo mejor hasta le frenó la misma, o sea, ni siquiera hubo la intención de averiguar, hey, ¿qué te pasó? No, primero viene la lancha en restre y por supuesto ya después cambia el panorama por completo. Entonces, ojo, cuando uno está aquí en este movimiento de agradecimiento, de estar en gracia, empiezan a ocurrir cosas muy significativas al interior y desde el punto de vista fisiológico. Si uno tiene espontaneidad, disposición, enfoque de corazón, una idea impactante, un agradecimiento, ¿qué empieza a ocurrir en tu fisiología, en el comportamiento de tu cuerpo? Claro, empieza a acercarse a la armonía. Yo no lo diría todavía armonía, pero digamos que va en ese Al sentido. menos alcanza un equilibrio. Y eso, ¿y cómo se manifiesta ese equilibrio a nivel físico? Con salud. Eso, salud. Y la salud la podemos medir de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, en ese mismo orden de ideas, en esa discusión que tienen los dos motonetos, ¿qué pasará en su sistema inmunológico? En el de ambos, entre otras cosas. Se les baja. Cortisol. El cortisol es un inmunosupresor, que es una hormona del estrés. O sea, a más rabia, más se disminuye el sistema inmunológico. Y entonces, curiosamente, de aquí a 3-4 días el hombre está con una gripa y no entiende por qué me está dando gripa tan seguido. Sí, es que queda esta ciudad tan contaminada y es María Cristina, ¿cierto? Y va uno a ver y en realidad ¿qué está pasando? Si será esa contaminación. No todos estamos sometidos a la misma contaminación, porque alguien sí y el otro no. ¿Qué estamos haciendo que ese sistema inmunológico baje? ¿Qué más libera? Adrenalina. ¿Y la adrenalina qué hace en el cuerpo? Vasoconstrictor. Vasoconstrictor. ¡Epa! Por favor. Vea, inspirado. Entonces, ¿qué es la adrenalina? Eso, es un vasoconstrictor. En cristiano, contrae las arterias. Y si contrae las arterias, al corazón le tocará hacer más o menos fuerza para bombear la misma cantidad de sangre. Claro, mucha más fuerza. ¿Y eso cómo se llama? Eso, hipertensión arterial o una taquicardia. Es decir, ¿qué ocurrió? Ustedes que conocen ya los 5 elementos, ¿qué ocurrió aquí? Tuvo primero, miren que esto es muy bonito, tuvo primero la reacción, ¿no? Él no dijo, oye, por favor te calmas, espérate, yo te explico qué fue lo que me ocurrió con la moto, no, sino que le dice, yo digo, y ponela como que eras papá, ¿cierto? Eso, inmediatamente esa ira le echó tanta leña al fuego que ¿qué? Que se sube la presión. Se crece el fuego. Que se aumente el fuego y eso es presión arterial alta, pero ¿qué le ocurre a la agüita cuando hay mucho fuego? Se evapora. ¿Y quién es el agua? Riñón. Los riñones, entonces por eso se baja. Acuérdense que ¿quién maneja la energía de reserva? El riñón. A mí me da una infección urinaria. Bien, puede ser por cualquier motivo externo y a lo mejor puede ocurrir. Las señoras dicen, es que lo cogí en una piscina o me senté en un baño caliente y esas cosas, eso es un sí y un no, pues, digámoslo. Hay cosas que son más de fondo. Que me dé una infección urinaria eventualmente, bueno, pero es que me esté repitiendo esa infección urinaria continuamente, significa, hombre, tengo mi energía de reserva muy bajita. Y como el que maneja la energía de reserva es el riñón, pues ataca al riñón. Tan sencillo como eso, ¿sí?
Si yo tengo, por ejemplo, ese fuego que se aumentó y que secó el agua, ¿qué le irá a pasar? A ver si reducimos esto al hígado que representa la madera. O, para quienes no hayan asistido, simplemente pónganle lógica un poquitico. El agua nutre a la madera, uno le echa agüita al arbolito y la madera es el hígado y el hígado maneja la ira. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa? Si se seca el agua, ¿qué le pasa al hígado? Se congestiona. ¿Tiene que lo nutra? No tiene. No tiene que lo nutre, entonces se desnutre el hígado. ¿Y cómo se puede manifestar un hígado desnutrido? Eso, se pone irascible, se pone... En cambio, un hígado en buenas condiciones, papá, fresco, hermano, no. Entonces, cuando les ocurra algo, por ejemplo, como eso, y el otro le reaccione, díganle, hey, ponele cuidado a tu hígado. Ya no le tienen que mencionar a la mamacita completa, ¿cierto? Ponele cuidado a tu hígado, papá. Sí. Esa es una buena manera de accionar, no de reaccionar. Ponele cuidado a tu hígado. En vez de póngala como quiera, papá, revise su hígado, mano. ¿Sí o no? Listo, ya saben, ustedes tienen una ventajita. Bueno. Eso. ¿Qué pasa cuando hay demasiado fuego? ¿Qué pasa? ¿Qué queda después de que el fuego consume la madera? Cenizas. ¿Y a quién alimentan las cenizas? Su pulmón. ¿A dónde se van las cenizas? A la tierra. Claro. ¿Y quién es la tierra? El vaso y el páncreas. Entonces empiezan que si hay demasiada ceniza, que activa en el vaso las obsesiones, porque esa es la emoción que maneja el vaso. Entonces miren todas las consecuencias que hay a raíz de simplemente una actitud determinada frente a un hecho determinado también. Estas son cosas elementales que cualquiera de ustedes podría deducir cuando ya conoce un poquitico de la fisiología. Ustedes, algunos ya llevan mucho rato, entonces obviamente se les hace muy fácil hablar de estas cosas, pero si retrocedemos la película hasta hace unos meses o a lo mejor unos años, yo les hablaba de esto, ¿qué? La madera, el fuego, el agua, ¿qué? ¿Sí? Entonces miren que ya nos vamos familiarizando con esto. Una vez que estemos en ese estado de agradecimiento, para poder saber a dónde vamos, tenemos que saber también de dónde venimos o no. Una idea inspiradora generalmente nos dice para dónde ir. Claro, se me ocurrió esto, entonces vamos en esa dirección. Pero ya que yo sé que voy a ir en esa dirección, es muy importante saber de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos. No, ¿de dónde venimos? Venimos. Sí. Venimos, bueno. Venimos. Y también de dónde vinimos. Listo, no me vas a torear. Revisa tu hígado. Revisa tu hígado. Revisa tu hígado. Revisa tu hígado, listo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿de dónde venimos y de dónde vinimos? No. De la fuente. Eso. Llamémoslo así, de manera general. De la fuente. Y esa fuente, algunos de ustedes la llaman como de un ejemplo de llamar a esa fuente. Listo. Dios. ¿Qué más? Luz. Sabiduría. ¿Qué más? Uno que sea muy científico. Matriz divina. ¿Sí? Matrix divina. Otro más, todavía más científico, campo cuántico. ¿Sí? Muy bien. Y otra más. ¿Cuál? No, Otra más. Campo punto cero. Uno. ¿Sí? Uno. ¿Ah? La unidad. no, de todo. La unidad, listo, la unidad del todo. Entonces algunos lo llaman el Tao, de donde todo tuvo origen. ¿Sí? Eso es lo que traduce el Tao en la visión de la energética china. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos preguntamos de dónde venimos e identificamos esa fuente con todo esto que hay acá, ¿qué característica especial tiene? ¿Qué es qué?
Perfecto. Bien, perfecto, bien. Entonces, si esto es perfecto, yo estoy asumiendo que si esto es perfecto y yo vengo de allá, pues perdóname, pero yo soy perfecto, ¿no? ¿Eso no? ¿Sí o no? Sí. Si yo identifico claramente de dónde vengo y lo, ¿cómo se llama eso? Lo enlazo, lo relaciono con esto, significa que estoy reconociendo la perfección en mí. Eso significa también, ojo a esto, si eso ocurre cuando estoy cercano a la fuente, si me separo de la fuente, ¿qué ocurre? Caos. Claro, el caos. Y entonces ya soy imperfecto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo estoy en la fuente y soy la fuente, posiblemente cosas más grandes harán ustedes. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Bueno, semejante maestro, ¿no? Entonces ese maestro dijo, cosas más grandes harán ustedes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estamos conectados con la fuente y sabemos que somos perfectos. Pero ¿qué ocurre? ¿En qué momento nos volvemos imperfectos? Es decir, ¿en qué momento nos separamos de la fuente? El ego. Claro, me encanta eso. Cuando estamos en conexión con el ego. Porque el ego niega al espíritu. Eso te iba a decir, cuando somos más materiales. Cuando somos más densos. Y sí, eso puede tocar lo material. Sin que digamos, echemos a un ladito lo material. Porque obviamente parte de tu perfección es cuidar este cuerpo material. Esas carnitas y estos huesitos, ¿cierto? Eso es muy importante, cuidarlo. Si no estamos cuidando ese cuerpo, que también es perfecto, cuando el cuerpo se vuelve imperfecto. Sí, pero ¿por qué se enferma es la pregunta? Porque se separó de la Claro, porque se separó de la fuente. Se separó de la fuente en el plano físico, en el plano emocional o en el plano mental. En otras palabras, dejó de reconocer el fem, que es esa fuerza yin. La fuerza yin es la fuerza de lo femenino. Y menospreció lo femenino, que de alguna manera también representa el contacto con la materia, la madre. Esa es la madre, la Santísima Trinidad que nos han mencionado tanto tiempo. Entonces digamos que la madre representa la materia, ¿sí? El padre la voluntad y el hijo el elemento relacional. Por eso cuando se expone al hijo entre padre y madre, y cuando lo dejan en un sándwich, nos vamos a separar, pero es que tu mamá es una hijuetantas y la otra dice, y es que tu papá es un bandido. Entonces ese niño, que era el factor relacional, ¿qué ocurre? Pierde su identidad. Claro, pierde su identidad. Mira lo que estás diciendo. Vamos a ver si caíste en cuenta de lo que dijiste. Yo quiero pensar que sí. Perder la identidad es ¿qué? ¿Se acuerdan? Había dos lecciones muy importantes que aprendíamos en la comprensión de los arquetipos. El huérfano y el inocente aprendían de seguridad, pero el buscador y el amante aprendían de identidad. Y cuando uno pierde la identidad, primero, si yo no me reconozco a mí mismo, ya saben qué pasa. Me autoataco. Empiezan enfermedades autoinmunes. Pero si pierdo también la seguridad y el anclaje, el polo a tierra, ¿a dónde voy? Sí, y ese para dónde voy es muy confuso y puede generar muchísimas cosas, desde el simple mareíto hasta inclusive la pérdida de la audición. Miren una historia bien especial y bien bonita. Esta es una mujer de tal vez 30 años que consulta porque tuvo una pérdida súbita de la audición por el oído izquierdo. Por el oído izquierdo. Pérdida súbita, eso se llama sordera súbita.
en un diagnóstico adecuado. ¿Qué fue? ¿Un virus? No, no pudimos encontrar un virus, y si fue un virus, ¿por qué afectó solamente el pedacito y no el otro? Bueno, no encontraron un virus, no encontraron una bacteria, no encontraron un trauma físico, entonces ¿qué sigue de ahí para allá? Cuando uno no encuentra nada, dice en medicina, por fortuna existe esa palabrita, se llama idiopático. Idiopático significa como que qué idiota después también, porque no tenemos ni idea. Esto en otros términos se llama NPI. No voy a traducir exactamente qué significa eso, ¿sí? Pero ese NPI significa eso, no tenemos ni idea de qué está ocurriendo aquí, ¿sí? Sin embargo, cuando uno pregunta historia clínica, yo le digo, bueno, ¿cuánto hace que ocurrió esto? Hace 4 años. ¿Te ocurrió algo especial en esa época? Emocionalmente, ¿cómo estás hoy? No, hoy estoy bien. Pues sí. Y en esa época, la verdad, doctor, pues no, muy enredada. ¿Por qué muy enredada? Había tenido algún suceso familiar, pero miren esto, ella había acabado de llegar del exterior y encontró que cuando llegó del exterior, encontró que su novio, con el que llevaba 11 años, había hecho un cambio total, estaba muy distinto, no era el mismo que ella dejó, y por supuesto se choca con eso, y en medio de cualquier cosa deciden. ¿Se acuerdan cuál oído les dije yo? Izquierdo. El oído izquierdo. Esta mujer es diestra, sin embargo hablaba por el oído izquierdo al teléfono y me dice, y terminamos, ella me lo cuenta así, pero lo hace espontáneamente, yo no le pregunto, no, y terminamos por una conversación telefónica, doctor. Uno espera que el diestro se diga, y terminamos por una. A mí eso me llama poderosamente la atención, porque ella es diestra, ¿sí? Pero me dice, ¿y tú por qué cuando me dices y terminamos por una conversación te llevas la mano izquierda? Ah, doctor, pues yo no había caído en cuenta, pero sí, yo hablo por el oído izquierdo con el teléfono, ¿sí? ¿Y cuál fue? Adivinen, pues muy difícil. ¿Cuál fue el oído que perdió? Izquierdo. Ajá, claro. No quería escuchar. Pero además el izquierdo tiene relación con quién. El oído o lo izquierdo en general, ¿con qué tiene que ver? No, la No, con la pareja pareja. derecha. Porque entonces la pareja puede ser masculina o femenina, ¿no? No es como la Entonces el ascendencia. izquierdo, no, pero además lo izquierdo tiene que ver con lo masculino, con la autoridad. ¿Con quién tuvo conflicto ella? Con el novio. Con el masculino, y tuvo conflicto con el masculino que de alguna manera desafió su autoridad, y por eso, ¿qué ocurre subconscientemente cuando ella llega, encuentra un novio en esas condiciones y ella escucha lo que ¿qué? Lo que no quiere oír? Y cuando uno no quiere oír algo, ¿qué hace? Yo no, ¿se acuerdan? Había un programa por ahí de esos de Tengo orejas de pescado. Eso, tengo orejas de pescado, decía el muchachito ese cuando no quería oír en Factor X o algo así, alguna cosa de esas. Tengo orejas de pescado, sí, esto es lo mismo. Yo no quiero oír lo que estoy oyendo. Y cuando yo le digo a mi cerebro subconsciente, yo no quiero oír, entonces ¿qué hace el oído? Se desconecta. Claro. Miren que estas cosas son realmente muy significativas. Hace mucho tiempo, yo diría unos 20 años, me ocurrió algo muy similar con alguien que vivió algo muy parecido. Esta vez este hombre era un tipo que era un ingeniero, no recuerdo en qué, pero el caso es que un día le llegan con la noticia de que usted ya no trabaja más en la empresa, ¿sí? Y lo primero que él pensó fue, pucha, ¿qué me iba a decir mi señora? Porque ya como que estaba llegando tarde, y la señora le echaba cantaleta, anda pues, porque es que mira, te van a regañar en la empresa y no sé qué. Y él no, lo único que pensó no fue, me quedé sin trabajo o de dónde va a dar el sustento a mí. No, ¿qué me va a decir mi señora? Y mi señora, si el oído izquierdo es lo masculino, el derecho es. Ve, qué maravilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Claro, perdió el oído derecho. Y perdió el oído derecho y por exámenes complementarios, eso se llama una audiometría,
él registra prácticamente pérdida de más del 90% de esa audición. Cuando llega la consulta ya van más de 3 meses en esa circunstancia, y normalmente cuando ha pasado más de un mes ya casi que el fenómeno es irreversible, por lo menos desde el punto de vista médico. Entonces él viene a ver si le podemos ayudar en alguna cosa. A mí se me ocurre, pues intentemos. En esa época ni siquiera teníamos una cosa que se llama el FI3, donde uno puede esculcar qué pasó por allá, sino que simplemente buscábamos unas frecuencias con el láser y tomábamos el pulso. El pulso a uno le cuenta todos los chismes, el pulso es súper chismoso. Hey, contame qué frecuencia tiene que ver con ese suceso mientras le estoy tocando el pulso, y entonces voy pasando el láser en las diferentes frecuencias, y de pronto encuentro esta frecuencia, yo simplemente corrijo esa frecuencia, punto, nomás hago esto y la hago hasta que el pulso se vuelva a normalizar, como quien dice, oiga, ya entendí, ¿sí? El resultado es que al día siguiente él me llama, adivina por cuál lado te estoy hablando de mis oídos. Me dice, te estoy hablando por el oído derecho, yo no puedo creer lo que está ocurriendo. Pero miren, así de importante es eso. Hay otra historia que narra Alfred Tomatis, que es el padre de la audiopsicofonología. Algún día hablaremos de lo que es eso. Es una palabrita muy compleja, pero él desarrolló una cosa que se llama el oído electrónico. Entonces simula de alguna forma el sonido que el bebé tenía en el vientre, ¿sí? Es muy curioso porque cuando él diseñó ese aparatico, invitó a un amigo que era ingeniero y no sé qué, el amigo se va con la niña de 9 años, y cuando ponen a sonar ponen esos sonidos pues en evidencia, la niña inmediatamente se acuesta en el piso y hace esto. Hija, ¿qué te pasa? No, nada, yo me quiero acostar aquí, estoy tranquila. Y asume una posición fetal cuando escucha el sonido de ese aparatico. Pero eso es un paréntesis apenas. El hombre empieza a estudiar unos pacientes que habían tenido sorderas profesionales porque habían trabajado en el Carabel, algo que hacía mucho ruido. Cuando hay demasiado ruido, ¿qué hace el oído para protegerse? Claro, se cierra, se desconecta, porque si no, imagínense, ese oído es no solamente ensordecedor, sino que es casi que un tirano ahí todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo que hicieron ellos inconscientemente fue contraer bruscamente esa cadena de huesecillos. ¿Se acuerdan? El martillo, el yunque, el estribo. Entonces los músculos hacen esto, pero se quedan contraídos, eso se llama en medicina una tetania, es decir, un espasmo continuado. Y si están en ese espasmo continuado, la membranita del tímpano no vibra lo suficiente, y entonces obviamente se va a alterar la audición. Gracias. Eso es parte ya se me están filosando aquí las cosas. Bueno, el caso es que esto ocurre, a muchos de esos pacientes los declaran sordos profesionales, de hecho los pensionan por eso, y él se pone a estudiar a esos pacientes y se da cuenta que 6, 8, 10 meses después empiezan a recuperar paulatinamente la audición. Y claro, ¿qué era? Que ya no estaban expuestos a lo que originaba eso. Entonces generan ese tipo de movimientos. Bueno, ¿qué más ocurre aquí? Si ya sabemos entonces de dónde venimos, y sabemos que de alguna manera somos perfectos, aunque no hayamos nacido en Buenos Aires, esto empieza a indicarnos que ese correcto enfoque implica que una idea inspiradora implica que conquistemos nuestra propia libertad. ¿Y conquistar la libertad qué es? Volver a ser niño. Es como sentir algo favorable básicamente a la creatividad. Perfecto, digamos que la libertad favorece la creatividad. Perfecto. Bien. Pero básicamente, si definiéramos la libertad, ¿qué es? Ser uno mismo. Ser uno mismo. Felicidad. Perfecto. ¿Pero qué es eso? ¿Estar sin qué? Sin ataduras. ¿Sí? Entonces es renunciar a las ataduras. ¿Y qué es, pregunta, lo que más ataduras genera? El miedo.
¿El miedo a qué? Por ahí dicen que el exceso de análisis produce parálisis y que no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su hora. Eso es muy significativo. Pero andar sin ataduras es estar liberando el pasado y liberando el futuro para poder vivir, claro, en el presente. Entonces, si yo vivo en el presente, no me ato al pasado, porque además no lo puedo modificar, pero tampoco me hipoteco al futuro. Y esto solo, esta falta de ataduras, genera libertad, que ahí sí favorece la creatividad y por supuesto nos lleva a ideas inspiradoras. Eso además continúa con una cosa y es el compromiso. Si yo ya voy aquí, entonces simplemente me comprometo solemnemente, como dice la oración, a cumplir mi parte. Es decir, identifico para dónde voy, pero no es simplemente identificarlo. Bueno, y entonces, no, sí es esto, pero ¿y vas a actuar? Claro, eso se llama, ¿qué? Ya lo dijiste ahora, pensar, sentir y actuar, que significa desarrollar la coherencia. Entonces, esos actos tienen que ir en relación con una verdad que yo identifico, con lo bueno, lo bello y lo verdadero, mejor dicho. Si yo identifico lo bueno, lo bello y la verdadero, entonces yo me comprometo. Y mi compromiso va mucho más allá de mi interés personal, porque entiendo que ese compromiso de alguna manera toca mi entorno y toca a los otros. Y si estamos tocando a los otros, significa que cada uno de nosotros puede hacer también un movimiento, y es que en este compromiso, si nos lo tomamos muy solemnemente y nos la tiramos pues de vamos a cumplir con el compromiso, ¿qué se pierde ahí? ¿Qué es lo que se pierde ahí? Cuando las cosas son así como tan etiquetudas. La espontaneidad, que ya la dijimos por aquí. Flexibilidad. Flexibilidad, que también lo dijimos ahí. Entonces, si se pierde eso, se pierde una cosa que es súper importante, y es esto: diversión. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes, dentro de los arquetipos, en qué momento se conquistaban esa lección? La diversión. La de la libertad. El bufón. Eso, el bufón, el sabio y el bufón conquistaban la libertad. Recordemos eso porque puede ser importante para algunos aquí. Hay 12 arquetipos. Esto viene de la visión de Carl Gustav Jung, que habla de los arquetipos, y los arquetipos son, entonces, el huérfano, el inocente, por este lado, el buscador, el amante, aquí seguimos al guerrero, y el bienhechor, al destructor, al constructor, al gobernante, al mago, al sabio y al bufón. Aquí están los 12 arquetipos en los que se fundamenta Carl Jung para decir todos pasamos por esos arquetipos en algún momento de nuestra vida. Pero entonces, a su vez, todos estos aprenden lecciones. El huérfano y el inocente aprenden de seguridad. El buscador y el amante aprenden de identidad. El guerrero y el bienhechor, responsabilidad. Destructor y constructor, de autenticidad. Algún día repasaremos esto otra vez. El gobernante y el mago aprenden otra lección que es muy importante, que es la del poder.
Y finalmente estos dos aprenden de la libertad. Entonces fíjense que cuando yo conquisto la libertad, necesariamente me toca divertir. Si no, pues simplemente sigo atado. Y volver a conquistar la diversión significa, pucha, ya está allá donde ya de verdad me puedo gozar la vida y me doy cuenta que no vale la pena entretenerse con lo que no es jerárquicamente importante. Y entonces cuando ya estoy aquí, la vida es divertida, vine fue a gozármela, no a sufrir en este valle de lágrimas, o sea, pues señora, ¿cierto? Exacto, y menos por esas culpas y todo eso. Esa diversión es fundamental porque es la que finalmente nos va a llevar a que haya una verdadera armonía, y esa armonía a su vez nos va a conectar con todo ese sistema de creencias. ¿Y qué implica esto? Que tenemos que cambiar el sistema de creencias para poder llegar a ser lo suficientemente inspirados y creativos. Si yo todo el tiempo me estoy repitiendo, no, es que yo no soy capaz de eso, o es que yo no tengo ese talento, yo no nací con esa habilidad, es que yo he sido pues muy de malas, ¿sí? Y si yo digo yo soy muy de malas, pues obviamente, ¿qué es lo que atraigo? Yo en verdad yo soy muy de malas. Y me da alguna cosa y ¿qué será lo que está pasando? Pues es que se juntaron todas, ¿cierto? Es lo que decimos con tanta frecuencia. Y se juntaron todas, se juntaron y yo las junté, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos atrayendo en el día a día? Si estamos aquí, ¿qué deberíamos atraer en condiciones normales? Eso, inspiración. O sea, renunciamos al ego y estamos en la esencia, y la esencia es el espíritu que vive en mí. Yo soy ese espíritu soy yo. Es lo que repetimos muchas veces en ese mantra. Ahora empezamos a entender por qué nos repetimos eso. Es muy importante. Si nosotros llegamos a este punto, seguramente que vamos a comprender la esencia de lo que estamos viviendo, y en verdad podemos hablar de que somos seres inspirados, y ahí es cuando suelen llegar las principales ideas. Miren, a pequeña escala, cuando uno hace algo que considera fue bonito y le llegó a otros y tocó a otros, es muy frecuente que ese otro, cuando vea la obra de lo que hiciste, diga, wow, esto me llegó como anillo al dedo. Eso, como anillo al dedo. Ustedes ven los escritos que yo les mando cada semana. Por cierto, quienes estén interesados en que les llegue eso y estos videos, me cuentan y nos dan su WhatsApp, y allá les va a llegar con toda seguridad. El caso es que cuando yo me siento a escribir esto, yo me siento en un lugar apropiado, no en cualquier parte, no me voy para el estadio a ver jugar a Nacional porque qué artera, pues no, tal vez si es el Medellín, pues que sí, pero pues ganó 4-2. ¿Cuánto fue que con eso? ¿Alguien me sabe decir? Ay, ahí sí no está Fernando, el de la vez pasada. No, pero bueno, en fin, dale saludos a Fernando, que cuide su hígado. Importantísimo esto. Su hígado rojo. Si yo estoy en un momento de inspiración, miren, es muy frecuente que yo escuche que, uy, este escrito me llegó, pero en el momento preciso. Es que increíble, es como si me estuvieras hablando a mí. No es que yo le estuviera hablando a alguien en especial, es que simplemente cuando nos conectamos en esas altas frecuencias que dibujamos acá, es mucho más probable que nos encontremos en esa única unidad. Ahí es cuando todos somos uno y yo soy uno con ellos, ¿sí? Eso es absolutamente cierto. Carlos. Sí, entonces cuando estoy ahí es que soy co-creador. Claro. Ay, muy rico llegar allá. ¿Y por qué llegas a ser co-creador? Porque Unido a la la idea que me llega proviene pues, de la fuente. Claro, porque te conectaste con la fuente. Sí, Ese es el libro. Cuando nos desconectamos con la fuente, y eso va, yo les llamo la atención aquí para que no se quede una idea errónea. Esto no significa entonces que nos tengamos que ir para la iglesia de lunes a domingo, entrar de rodillas e ir a Monserrate, no sé,
descalzos o yo qué sé. No, esto va mucho más allá, es que la fuente está ahí en tu interior. Si tú eres parte de la fuente, significa que la fuente habita en ti, ¿sí? Entonces no busques afuera lo que tienes dentro. Si yo me conecto con esa fuente, insisto, cada uno desde su sistema de creencias absolutamente respetable, cualquiera que me digan, yo les voy a decir, sí, si esa es tu convicción, perfecto, Odín. pero, Odín. ¿Y qué pasó con Odín? Una creencia válida. Bueno, listo, una creencia válida, está bien, acepto. Yo no puedo si no me hago mi hígado hoy. No, está bien, perfecto, Odín. Entonces, fíjense, es tan sencillo como eso. Es no separarse de la fuente. Por eso yo tengo la posibilidad al final, cuando esté aquí, de preguntarme, o de repetirme mejor, ¿yo vivo en un mundo hostil o vivo en un mundo amable? Es que uno crea. La respuesta que te des es la que te dice si estás cerca a la fuente o si estás distante a la fuente. Si ves este mundo hostil, es porque no estábamos separando de la fuente. Estamos, me incluyo, ¿sí? Estamos separando. La reacción inadecuada en el momento también inadecuado, o a lo mejor adecuado, yo no sé qué es, que realmente la reacción no debería ser ninguna. Simplemente cuando eso ocurre es porque, a ver, revisémonos a ver qué está haciendo que yo me separe de la fuente y que permita que esa cosita me saque la piedra de esa manera. Y en realidad vale la pena, en realidad se justifica que yo haga todo ese cambio en mi fisiología simplemente por una respuesta reactiva, o más bien inspiro, hago la pausa, y entonces ahí sí posiblemente recibo una idea inspiradora que me diga, tranquilo, calmado, no te preocupes. Y eso extiéndanlo a cualquier situación, laboral, emocional, física, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero pregúntense eso. A ver, ustedes llegan ahora y encuentran que su pareja está medio berraca o berraco, porque, otra vez allá. ¿Y qué? ¿Y muy bueno eso allá o qué? Y usted dice, pues sí, a mí sí me parece. Vea cómo llega, vea, le está sirviendo mucho. Wayne Dyer contaba una cosa muy simpática, y es que Wayne Dyer tuvo 8 hijas, mejor dicho, 6 hijas y 2 hijos. Wayne Dyer es el autor de Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, El cielo es el límite, Inspiración, La fuerza de creer, La fuerza del espíritu, en fin, una cantidad de obras absolutamente maravillosas. Y entonces él cuenta que una vez estaban 3 de sus hijas ya a punto de salir para el colegio, él un poquito afanado, de ¿qué hubo pues? Muévanse a ver, que es que ustedes están muy lentas. Y entonces la niña de 10 años se le para así. No, pues habló positivo, ¿no? Y le pregunta a la hermanita, ¿tú le comprarías un libro a este señor tan positivo? Y él lo cuenta después en una historia en su propio libro diciendo, miren el desafío que me hicieron, claro, me hicieron, pucha, calma, respire, mijo, usted no está diciendo que respiremos todos los días, pero es que el proceso no es fácil, ahí estamos, y en ese paseo estamos, pero por lo menos que estemos en ese paseo, ¿sí? Esa es la parte compleja. Meterse al paseo no es tan fácil, pero nos invitaron al paseo y elegimos ir en ese paseo. Entonces, si elegimos en el paseo, pues estemos en un mundo amigable y no hostil. ¿Ya? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Dime, Leticia. No, es como una especie de conclusión que estoy sacando acá, y es que, pero si estamos enfocados en todo esto, y como estamos supeditados al tiempo, al espacio y más en el mundo de la circunstancia física, ahí nos podemos encontrar algunos problemitas. Claro. Entonces, si estamos inspirando, ahí encontramos la solución más fácil. Claro, sin duda que sí. Sin duda que sí, cuando hacemos resistencia de cualquier tipo vamos a afectar alguna parte de nuestro cuerpo.
A ver, si alguien hace resistencia porque le dicen, usted se tiene que ir de esta sección de su trabajo para aquella. Hago un pequeño paréntesis porque llegó Fernando para recordarle que el Medellín ganó 4-2, pero bueno, sigamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que a usted les dicen, se va a trasladar de esta área a esta otra, y yo no quería estar allá en esa área por cualquier circunstancia, porque me cae mal el jefe, porque no sé qué, mejor dicho, porque me aleja de la fuente. Si yo me resisto, ojo a lo que estoy diciendo, miren la palabrita, las palabras dicen muchas cosas. Si yo me resisto a irme allá, es cierto, lo que se resiste persiste. ¿Dónde se manifestará esa resistencia de yo tener que, ojo, desplazarme de aquí a allá? El páncreas. Yo me desplazo con el páncreas. Ay, no, perdón. El primer centro. Bien, pudiera ser el primer centro, que son los movimientos, las articulaciones, sí. Pero, en ese mismo ejemplo, supongamos que alguien le dice, mire, usted a partir de este momento no debería pensar en más hijos, es que más de un hijo es multitud. Y a alguien se le ocurre decirle eso, pero su sueño era, yo quiero tener una familia numerosa, yo fui hermano de 7, entonces qué rico que tengamos una familia numerosa, pero alguien le dice, por ejemplo el marido le dice, yo no quiero tener más hijos, si usted me mete un golazo hasta ahí llegó esto. Eso lo escucho yo en la consulta, eso suena como escandaloso, pero lo escucho. ¿Desde dónde se enferma? Ella. Del segundo. Del segundo, claro. Y el segundo, que es la procreación, la creatividad. Entonces, ¿qué ocurre? La creatividad física, aquí se crean los bebés, ¿sí? Y entonces, ¿de qué se va a enfermar? Por ejemplo, de los ovarios, o de la matriz, o de las trompas. Claro. ¿Por qué? Porque ahí está su conciencia. Pero en otro ejemplo, entonces, a ver, a este le dicen, amigo mío, qué pena, llegó la Diana, encontró que usted había hecho una mala información allí y usted tiene una multa multimillonaria y tiene que pagar tanto, con lo que obviamente no contaba y se demora 3 años para producir eso. Entonces, ¿dónde se va a afectar? ¿En qué parte de su cuerpo? En el bolsillo. De su cuerpo. Y es bueno, está bien, te la acepto. ¿Dónde puede estar el bolsillo de ese cuerpo ahí? ¿Ah? El primer centro. ¿En el primero? No, en el colon. ¿En el qué? ¿Por qué en el tercero? Porque es más de Claro, claro, es lo que yo retengo, es lo material, entonces me da una gastritis o me da una colitis o me da una pancreatitis o cualquiera de estas aquí. Pero supongamos que entonces, como ocurrió con esta chica, el hombre le dice, o por cualquier circunstancia, 11 años de novios y afecta y toca, ¿qué en ese caso? ¿Cuál centro? El cuarto, relacional. Claro, lo relacional, el cuarto centro. Y el cuarto centro es lo cardiovascular, y aquí llegan arteritas que nutren ese oído, entonces esas arteritas se contraen, dejan de nutrirlo y se produce una sordera. ¿Sí? Entonces es la vasculitis, así lo llamamos nosotros. Pero en cambio la otra es que era la que creaba todos los, ¿cómo se llama? Los vouchers de la empresa, la presentación, toda la cosa, y de un momento a otro le dicen, no señora, usted ya no va a seguir haciendo eso, más bien vaya a ayudarle a las chicas de aquí de la farmacia. ¿De qué se va a enfermar? El quinto. Claro, el quinto es la tiroides, es la expresión psíquica, es la creatividad psíquica, y por eso le va a tocar la tiroides. Miren lo que yo les quiero decir, el cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo internamente. Si yo identifico claramente eso, entonces sé que si esta enfermedad me está tocando en tal punto es porque me estoy, primero, alejando de la fuente. Pero ¿de dónde me estoy alejando de la fuente? Depende del centro que me esté afectando. Entonces eso me invita a mí. Si por ejemplo me afectó el quinto, ¿yo qué tengo que hacer? Expresar. Claro, expresar, drenar, verbalizar, o hacer algún tipo de actividad lúdica. Baile, canto, poesía, escultura, lo que ustedes quieran a ese nivel. Pero si afectó el cuarto, si se afectó el cuarto, ¿qué dijeron? Chisme. Bueno, hagan chisme. ¿Sí? Si se afectó el cuarto, entonces, ¿qué pasa?
¿cómo mejorar ese cuarto? A ver, primero, ¿cómo se me puede manifestar en el cuarto? Ya dijimos, una hipertensión, una vasculitis, una arritmia, esas coronarias que se arrugaron, 50.000 cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? También me puedo volver como retraído. También puede ocurrir eso. Claro, también. Entonces, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo abordarlo de ese cuarto centro que se está afectando? Que es lo relacional, insisto. Claro, mejorar las relaciones. Mejorar las relaciones. Y abrazar mucho. ¿Y qué? Abrazar mucho. Y abrazar, perfecto. Abrazar genuinamente. Porque se trata ya de sentir, ojo, ya es pasar del código de la razón al código del sentir. Eso es muy importante. Si yo no lo siento, lo puedo fabricar desde acá. Digo, no, yo ya le perdoné a ese hijo. ¿Cierto? Se sabe el chiste de la viejita de 105 años, cumple 105 años y el cura dice, a ver, levanten la mano los que no odien a nadie, y la levanta ella y todo el mundo, wow, esta señora. Entonces se acerca el curita, a ver, dale, cuéntales a todos por qué no odias a nadie. Miren qué ejemplo, 105 años y no odia a nadie. ¿Por qué no odias a nadie? Pues porque ya murió toda esa manada y bueno. Bien. Entonces, lo que sigue aquí es que meditemos y vamos a meditar entendiendo esto de la inspiración. Vamos.